Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 2 de geometría para el grado octavo, la asignatura de geometría del área de matemáticas. Docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. La unidad temática o capítulo es la geometría plana y del espacio. Y el tema de la clase del día de hoy se llama ángulos. Entonces, los saberes previos dicen que las articulaciones en el cuerpo se pueden representar de diferentes tipos de ángulos. Supón que representas con un ángulo los elementos que forman la articulación de tu rodilla. O sea, ¿cuál es el ángulo máximo que se puede formar en este caso? Observa la figura 4.4 y la 4.5. ¿En cuál de las dos figuras está representado un ángulo? A ver, para esto vamos a definirlo en el tema del día de hoy que se llama ángulos. Entonces, la figura 4.5 tiene dos segmentos con un extremo común, mientras que la figura 4.6 tiene dos semirrectas con el mismo origen. Por lo tanto, la primera figura no es un ángulo, pero la segunda sí. Entonces, un ángulo está formado por dos semirrectas que tienen el mismo origen. O sea, los rayos se llaman lados y el punto de origen se llama vértice, así como está puesto aquí. El vértice y estos son los lados del ángulo. Son las rectas estas con las flechitas. Parten de un punto del vértice hacia donde usted desee desplazarlo, o sea, del origen. Ejemplo, los lados del ángulo X, Y, Z son las semirrectas de XY y XZ. Y el vértice es el punto X, XY y XZ. Y el vértice es el punto X. ¿Ok? El vértice. Entonces, un ángulo se mide en grados. Para indicar la medida del ángulo YXZ de la figura 4.7, ¿sí? Se escribe, por ejemplo, M ángulo YXZ, en este caso, M del ángulo YXZ es igual a 35. ¿Qué es el ángulo? Que es este que está aquí. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer los famosos postulados. En este caso, el postulado de la medida de ángulo. A cada ángulo ABC le corresponde un número real entre 0 y 180 grados. Cuando dos ángulos tienen la misma medida, son congruentes. Ojo lo que digo, cuando dos ángulos tienen la misma medida, son congruentes. Así como lo indica la figura 4.7. Estos dos ángulos son congruentes porque tienen la misma medida. Para indicar que dos ángulos son congruentes se utiliza el símbolo, este símbolo así, ¿verdad? Ok, grábenselo. Ese símbolo donde ustedes lo quieran ver quiere decir que son congruentes. Entonces el ángulo ABC es congruente con el ángulo DEF, o sea, DEF, es este ángulo que está aquí. Entonces se escribe así, mire, ángulo ABC es congruente del ángulo DEF. Quiere decir que tienen la misma medida de 48 grados. Seguimos al postulado de la adición de ángulos. La adición de ángulos, la medida de un ángulo se puede calcular por adición y sustracción, teniendo en cuenta el siguiente postulado. Si un punto M, como el que tenemos en este momento, aquí, está en el interior del ángulo PQR de esta figura,
entonces se cumple que la medida del ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo sumo el ángulo de aquí y el ángulo de acá, me da el ángulo completo. ¿Ok? Y eso se llama adición de ángulos. Por ejemplo, este ángulo que tenemos aquí, uno de 46 y uno de 73, entonces podríamos decir que la medida del ángulo CAB de la figura 4,9 se puede calcular así, que M del ángulo CAD más la medida del ángulo DAB es igual a la medida de CAB. Es igual a la medida de CAB. De CAB, o sea, este completico que está aquí. ¿Cómo? Si el primero es 46 que es este que está aquí, CAD, más la medida del segundo ángulo que es DAB, que es 73. Entonces la suma de estas medidas de CAB es igual a 119 grados. Quiere decir que la medida del ángulo CAB es igual a 119 grados. Y esta es la solución del ejemplo número 2. Seguimos con las clases de ángulos según su posición. Entonces, según su posición, los ángulos se pueden clasificar según su posición o según su medida. Por ejemplo, los ángulos adyacentes son dos ángulos son adyacentes si tienen en común el vértice y un lado, pero no tienen puntos interiores en común, así como está la figura en estos momentos. Todos tienen el mismo vértice, ¿ok? Por lo tanto, los ángulos X y el ángulo Y de la figura 4.10 es adyacente. Estos dos ángulos son adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen en común el mismo vértice, pero un lado no tiene puntos interiores en común. ¿Listo? Bueno, cuando es par lineal, se les llama así a dos ángulos adyacentes cuyos lados no comunes están sobre la misma recta. Por ejemplo, en este caso, están sobre la misma recta esta que estoy trazando, ¿sí o no? Estos dos ángulos. Por lo tanto, son adyacentes con lados no comunes, pero están sobre la misma recta. Entonces, el ejemplo de esta figura es que los ángulos A y el ángulo B de la figura 411 forman un par lineal. Estos forman un par lineal. Ahora, el ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos son opuestos cuando son aquellos ángulos cuyos lados forman dos pares de rayos opuestos. Por ejemplo, como este. ¿Se dan cuenta? Los ángulos A y el ángulo C de esta figura son opuestos por el vértice, porque no sé, uno está hacia allá y el otro está hacia acá. Por lo tanto, son opuestos. A y C, estos dos ángulos son opuestos por el vértice. El vértice está aquí. Está allí el vértice. Es el punto medio. Los ángulos son complementarios y ángulos suplementarios. A ver, ¿por qué? Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Y dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Miremos la figura que está en pantalla y determinemos si son ángulos complementarios o ángulos suplementarios. Vamos a ver. Los ángulos A, la medida del ángulo A es igual a 61 grados y la medida del ángulo B es igual a 29 grados. Si los ángulos A y ángulo B
de esta figura son complementarios porque la medida de A más la medida de B, o sea, los 61 más 29 grados es igual a 90 grados. Por lo tanto, son complementarios y son suplementarios, este postulado, si forman un par lineal, entonces son suplementarios, pero miden 180 grados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si es verdad, mirando la figura que está en pantalla, me dice que la medida de A, en este caso, es igual a 133 grados. Es este ángulo. Y el otro ángulo, que es la medida del ángulo B, es igual a 47 grados. Por lo tanto, si detectamos esta figura, los ángulos A y B, si los sumamos, me da 180 grados. 133 más 47, ¿cuánto da? 180 grados, profe. Exactamente. Y a la vez está en un par lineal, porque están sobre la misma recta. Ahora miremos el otro par lineal que está aquí en esta figura. A ver, esta figura me dice que el ángulo AOC, o sea, AOC, es de 180 grados. Es de 180 grados. ¿Por qué? A ver, porque empieza desde aquí y termina acá. El AOC, este ángulo es de 180 grados. Y el ángulo BOC es igual a 70, que es este de aquí. ¿Verdad? Ese de ahí. Es igual a 70. A ver, si nosotros restamos de los 180 grados que mide este señor que está aquí, los 70 grados, me dice que la medida A o B, o sea, este de aquí, esta medida de aquí, es igual a la resta. Profe, da 110 grados. Exactamente, de la medida del ángulo AOC menos la medida del ángulo BOC, o sea, 180 menos 70 me da 110 grados, exactamente, Mateo. Por lo tanto, este sería la medida en caso de que yo les pida que me digan cuánto mide el ángulo A o B. Se tiene que ubicarse A o B, entonces este es el ángulo que estoy buscando. ¿Cuánto mide? Porque no tiene el valor, ¿verdad? Entonces ya ahora sí, este ángulo es de 110 grados. Miremos esta figura. Aquí ya tenemos que mirar que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Hay pares lineales, hay opuestos. Por dicho, todos los ángulos que son posibles están aquí. Hay complementarios, hay suplementarios en esta figura. Entonces, demostremos este teorema, que es equivalente a probar que en la figura 4.16, que es la que estamos mostrando, el ángulo 2, o sea, el ángulo 2, este que está aquí, es congruente con el ángulo 4. Dice que se presenta la siguiente demostración. La afirmación sería, el ángulo 1, es este, y el ángulo 2 forman un par lineal. Sí, señor. ¿Por qué? Porque están sobre la misma recta. Ok. Y su razón es definición de par lineal. Después, en la afirmación, que es esta, el 1 y el 4 forman un par lineal. Sí, señor. ¿Por qué? Porque están sobre esta misma recta, que son este y este. ¿Sí o no? Forman un par lineal. O sea que estas dos formas están correctas. Seguimos. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a 180 grados. Sí, señor, porque este es
suplementario de este. Los ángulos que forman un par lineal son suplementarios. Ya lo había dicho. La segunda, la medida del ángulo 1, más la medida del ángulo 4, también forman un ángulo de 180 grados. Sí, señor, porque este es suplementario, el 1 es suplementario del 4. Por lo tanto, los ángulos que forman un par lineal son suplementarios. Seguimos con esta afirmación. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 4. Y aquí me dice que la razón es que estamos igualando las expresiones. Estamos igualando expresiones. La otra afirmación, que la medida del ángulo 2, esta afirmación que está aquí, la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 4. Sí, señor. ¿Verdad? Y a la vez son opuestos. El 2 y el 4. El 1 y el 3 también son opuestos. ¿Verdad, chicos? Perfecto. Y también el 2 y el 4 tienen una medida igual. Por lo tanto, se simplifica la igualdad, tanto para el 2 y 4 como para el 1 y 3. Y la última afirmación quiere decir que el ángulo número 2 es congruente, véalo aquí donde dice, es congruente al ángulo 4. Y esta sería la definición de congruencia. Entonces, gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho y puedan realizar las actividades de la clase. Nos vemos en la próxima clase.